Bueno, es una alegría podernos encontrar en la noche de hoy para hacer la presentación de un nuevo trabajo del profesor Martín Rizo Ferrán. Esta vez su libro es Derechos Humanos, Interpretación y Aplicación. Nos acompañan en la mesa, y es un honor para nosotros, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Pérez Manrique, y el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor John Pérez. También, además del profesor Rizo Ferrán, integra la mesa el doctor Torres en representación de la Junta de la Fundación de Cultura Universitaria. El primero que va a hacer uso de la palabra es el profesor Pérez Manrique, y me pidió que lo excusara delante de ustedes. Él tiene otra actividad a las 20 horas, así que a esa hora, si seguimos todavía conversando, el doctor Pérez Manrique se va a tener que retirar. Doctor, tiene el uso de la palabra. Hola, ahora sí. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Señor decano, señor autor, profesor Rizo Ferrán, señor juez de la Suprema Corte de Justicia, señor ministro John Pérez, señor delegado de la Fundación de Cultura Universitaria, donde todos aprendimos en sus libros Derecho, y profesoras, profesores, alumnos. Realmente, cuando aparece una nueva obra jurídica, es un momento de regocijo, es un momento de análisis, y cuando es una obra sobre derechos humanos, también implica, siempre lo decimos, por una parte la rigurosidad técnica, la profundidad en el estudio, que este libro lo hace de una manera muy adecuada, y también el compromiso por un tema que es esencial a la propia supervivencia de la humanidad. Yo quiero, antes de ingresar al libro, me interesaría hacer algunas consideraciones de carácter general sobre por qué estudiar los derechos humanos, aplicar la rigurosidad científica en el estudio de los derechos humanos, es siempre, y lo ha sido a lo largo de la historia, crucial, y específicamente en este momento, porque, como todos sabemos, se aprecia un deterioro de la democracia y el Estado de Derecho en varios países de la región. El otro día escuchaba que hay datos que dicen que desde hace más de 15 años los índices registrados por instituciones especializadas en materia de calidad del Estado de Derecho están disminuyendo. Son los datos Latino Barómetro, no los voy a cansar con cifras, pero es una realidad que hay un deterioro del funcionamiento de la democracia en el mundo y especialmente en la región. En la región hay temas profundamente vinculados con los derechos humanos y que hoy son la preocupación en muchos países. Es decir, por mi trabajo recorro toda América, y en realidad, inclusive estuve hace 15 días en los Estados Unidos de América, y hay una serie de problemáticas que se repiten en todas las sociedades, que tienen que ver con la seguridad, con el fenómeno de la migración, que no se ve con toda la... Uruguay tiene una migración hasta ahora que no tenía la intensidad que estamos viendo, pero hay países donde la migración es un problema que pone en riesgo la propia subsistencia. Es decir, los fenómenos clásicos de migración en la región hacia el norte hoy se ven acrecentados por la salida de más de 6 millones de venezolanos que se van esparciendo a lo largo de todo el territorio, y todo esto significa
problemáticas vinculadas con la vigencia de los derechos humanos y nuevos desafíos para los estados y también para el sistema internacional de protección. La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto al deterioro democrático en los casos de Venezuela y recientemente respecto de Nicaragua, declarando a Nicaragua en estado de desacato internacional. También en sus opiniones consultivas sobre la necesidad de recurrir a la garantía colectiva cuando un Estado abandona la Carta de la OEA y abandona la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tema de la independencia judicial está siempre presente en decisiones de la Corte y el tema de la libertad de expresión, que además es un capítulo especial dentro de este libro, también adquiere una gran importancia. Yo voy a hacer muy breve reflexión respecto de las obligaciones del artículo 1 de la Convención Americana sobre la obligación de los estados sin discriminación de especie alguna de respeto y de respetar y garantizar los derechos humanos. Este es el lazo de unión, a mi entender, entre la obligación internacional del Estado y las obligaciones del interno, a nivel interno, donde el principio de subsidiariedad determina que el primer y más oportuno garante de los derechos humanos es el juez nacional, es el sistema nacional y es una protección multinivel que se desarrolla o se activa en el momento que el juez nacional no ha sido capaz de o no ha logrado hacer respetar en el derecho interno los derechos humanos. Por eso es una protección multinivel a nivel regional, pero primero nacional y de manera subsidiaria aparece el sistema, en este caso el sistema interamericano de protección. Yendo concretamente a la presentación del libro, en primer lugar me interesa comentar de forma general mi impresión sobre el libro y luego iré señalando capítulo por capítulo aportes que considero útiles para el desarrollo de los derechos humanos. De forma general y desde mi formación judicial, tanto a nivel como internacional, destaco los siguientes puntos. 1. En primer lugar, el énfasis en la aplicación y la coexistencia de los diferentes niveles de protección de los derechos humanos. Esta coexistencia de diferentes sistemas de protección, el nacional, el regional y el universal, puede generar dificultades no solo para aquellas estudiantes que se están acercando a los derechos humanos, sino también para quienes busquen aplicarlos en un caso concreto. El reconocimiento de que no podemos entender, interpretar y aplicar los derechos humanos si no es desde una perspectiva que integre la normativa nacional e internacional, la jurisprudencia y los diferentes mecanismos de protección es una constante en el libro y se destaca la claridad con la que silvanan los diferentes sistemas desde el primer capítulo en donde se presentan y de allí en adelante. Esta coexistencia se encuentra presente en todos los libros del prólogo hasta el último de los capítulos, desde que hablamos de fuentes normativas hasta cuando se abordan herramientas para la resolución de casos concretos. Este es un valor agregado destacable, pues existe una tendencia a estudiar los sistemas en compartimentos estancos y no es el caso de este libro, que genera una amalgama entre ellos que refleja lo que pasa en la realidad. Hoy nadie es integralmente un juez o una jueza nacional y nadie es integralmente un juez o una jueza interamericana. Todos somos jueces interamericanos o de un sistema, como hay alguna tendencia a hablar de la elaboración de ius constitucionales comunes, en el sentido de que se van articulando soluciones en paralelo entre ambos sistemas para tender hacia ciertas reglas generales en el derecho internacional de los derechos humanos que compartimos entre las constituciones y los tratados internacionales. En segundo lugar, la interpretación expansiva y evolutiva de los derechos humanos a partir de los desarrollos jurisprudenciales
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y entonces es un gusto encontrar en este libro las referencias a leading case, pero también actualizaciones hasta la jurisprudencia más reciente de la Corte y del Tribunal Europeo. Este punto se relaciona con el anterior, pues el diálogo entre los tribunales para el aprendizaje del derecho, pero también para los abogados y abogadas y operadoras jurídicos que buscan la defensa y aplicación de derechos humanos en el caso concreto, es fundamental. Sobre este punto debo señalar que la Corte Africana, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cada 2 años realizamos reuniones en conjuntos para tratar los temas más importantes desde el punto de vista de los derechos humanos y los desafíos de los tribunales. Este año, en este mes de mayo, en San José de Costa Rica, nos reuniremos nuevamente los 3 tribunales para debatir sobre estos temas. En tercer lugar, el enfoque de casos para el estudio de los derechos y las garantías concretas. Como plantea en el prólogo el autor, parto de la frase del, comillas, un estudio profundo de cada uno de los derechos en juego en cada caso, pero no en forma estática, sino en tensión, en movimiento e interactuando, cierro comillas. En relación con el punto anterior, el planteo de la teoría del movimiento y con una visión práctica me parece un aspecto destacable para entender el alcance de cada derecho humano y su correspondiente o posible limitación en el caso concreto. Cuarto, lo que da espacio al último punto genérico a destacar, que es el hecho de que este libro, que supone un desarrollo de la doctrina en el plano teórico, hace un equilibrio entre lo práctico y teórico destacable. Lo abstracto se presenta a partir de ejemplos y casos concretos y se transforma en una herramienta útil no solo para la enseñanza del derecho, sino para los operadores jurídicos que deben acercarse a casos concretos. Esto se presenta en forma sencilla a partir del enfoque de preguntas al comienzo de cada capítulo para guiar al lector, que me comentaron que es el mismo formato que se utiliza en las clases del doctor Rizo, y creo que esa propuesta que es la que posiciona al lector, estudiante u operador jurídico en un rol más activo, no solo para recibir, sino para construir con el autor. La apertura, quinto, la apertura a la participación de la doctora Paula Garat y mi querida y apreciada doctora Estefanía Reinaldi, docentes y estudiosas de distintas generaciones, lo que muestra el camino para el trabajo transversal, tanto en la docencia como en la academia de los derechos humanos. Paso ahora a la segunda parte, en donde resaltaré aspectos de los capítulos. El primer capítulo, que fue escrito por Estefanía Reinaldi, intenta responder algunas preguntas que sitúan al lector en un lugar incómodo para comenzar a pensar sobre la interpretación y aplicación de los derechos humanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? ¿Cuáles son sus antecedentes históricos? ¿Desde cuándo hablamos de derechos humanos? ¿Por qué los protegemos? ¿Cuál es su justificación? ¿Y cuáles son las críticas? Este intento de responder en 30 páginas estas preguntas medulares es un muy buen punto de comienzo y destaco la invitación que se hace al lector de plantarse desde una escuela deliberativa en la que se presentan antecedentes históricos y aspectos que ya aparecen resueltos con relación a los derechos humanos, para seguir cuestionándose con las críticas realista, utilitarista, feminista, marxista, relativista y colonialista, que invitan a seguir pensando. Siendo juez de la Corte Interamericana, destaco la presentación de los diferentes sistemas de protección y el énfasis que se realiza al sistema interamericano y en especial en los antecedentes judiciales de Uruguay en el sistema. Segundo, el segundo capítulo sobre el bloque de los derechos humanos y el control de convencionalidades medular, pues aborda la compatibilización de esa coexistencia mencionada entre el derecho nacional y el internacional. Conociendo el trabajo de la Corte Interamericana, es un gusto visualizar que este tema se presenta en un lugar tan prioritario en la enseñanza de los derechos humanos. El capítulo se detiene en las contradicciones, desajustes y diferencias, planteando cómo interactúan las diferentes jurisdicciones.
Particularmente en este capítulo resalto el diálogo que presenta el libro entre la perspectiva internacional y la nacional, pues más allá de fundarse en el derecho uruguayo y presentar las diferentes perspectivas sobre algunos puntos como la res interpretata, se deja en claro, por medio de la presentación de precedentes jurisprudenciales, los presentes escenarios actuales sobre estos temas. Destaco especialmente la referencia a análisis concretos o enfoques concretos sobre situaciones nacionales, como por ejemplo cuando se trae a consideración alguna resolución, alguna disposición de la LUC, y la utilización del artículo 30 de la Convención Americana sobre Limitación de los Derechos Humanos. 3. El tercer capítulo sobre interpretación y resolución de casos de derechos humanos cumple con el desafío que aborda de presentar, a su vez, nuevos desafíos, nuevas dificultades a la hora de encarar casos concretos de derechos humanos en esta coexistencia de sistemas y su impacto en el intérprete nacional. En línea con el dinamismo planteado como característica del libro, es interesante la presentación de la hermenéutica constitucional, pasando por las posiciones de originalismo y no originalismo, el concepto de constitución viviente desde las posiciones norteamericanas y un intento de explicación en el caso nacional a la presentación de la interpretación como concreción. Particularmente, de este capítulo destaco una de las últimas secciones que aborda la pregunta de cómo abordar un caso concreto de colisión de derechos humanos, en línea con algunos de mis últimos votos concordantes. Esta idea presentada refleja el concepto de interdependencia e indivisibilidad presente en la afectación de los derechos en conjunto cuando se genera una violación de los derechos humanos. Cuarto, lo anterior nos da paso al cuarto capítulo sobre límites de derechos humanos, donde se presentan los límites constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos ya existentes, y se realiza una presentación profunda del principio de legalidad que no se enfoca desde un lado superficial, sino que intenta presentar el alcance material de la reserva legal y responder a aspectos como qué son las razones de interés general. El quinto capítulo aborda el principio de libertad, el de especialidad y el de igualdad, continuando con este enfoque teórico práctico en la presentación de cada principio. No solo se plantea un intento de determinación de su contenido, alcance y consecuencias, sino variantes de su aplicación en casos concretos. Complace ver que el primer artículo de la primera página del capítulo para definir el principio de libertad comienza con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es una forma sencilla de resaltar que también en esta parte más específica se tendrá presente la interacción entre los diferentes niveles de protección. La actualidad del enfoque se visualiza no solo en la utilización de casos, sino también en la mención de los conceptos de interseccionalidad y discriminación estructural que están en constante desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y el libro invita a seguir estudiando. El sexto capítulo sobre herramientas para la resolución de casos de derechos humanos, escrito por la doctora Paula Garat, es también una herramienta para el estudiante y el operador a la hora de enfrentarse a un caso concreto. Parte de las distinciones entre las reglas y normas de principios y los límites impuestos por la autoridad y conflictos de derechos entre particulares, para ir directamente al análisis previo de poner todos los derechos sobre la mesa y definir los fines y los medios, dejando el campo delineado para presentar los principios de razonabilidad, ponderación y proporcionalidad, y enfatizar en el último, el test de igualdad, el contenido esencial de los derechos humanos y el debido proceso. Con este capítulo, la parte general del libro finaliza y comienza la segunda parte, que se enfoca en presentar ejemplos de cómo funciona lo anterior en la realidad de una perspectiva práctica actual, y que continúa con la presentación de la tensión entre derechos. Los últimos 3 capítulos plantean las garantías de la libertad física en sentido amplio y específico con relación a la libertad de residencia, circulación y las privaciones de libertad relacionadas con el derecho penal y otras como la pandemia. Debo señalar
que sobre el artículo 7 la Corte Interamericana está en continua profundización y elaboración. Es decir, estamos viendo casos en los cuales se está viendo también la relación de la libertad con el principio de integridad personal y específicamente en materia penal, con la finalidad de la pena que está establecida expresamente en la Convención Americana, a diferencia del Convenio Europeo, los fines de resocialización y rehabilitación establecidos en el artículo 5 de la Convención Americana. La libertad de comunicación del pensamiento en tensión con los derechos al honor, intimidad y propia imagen, y la tensión entre la libertad de comunicación del pensamiento y la criminalización del discurso del odio. Sobre este punto, la Corte, después del libro, ha dictado 3 sentencias muy importantes: Álvarez Ramos versus Venezuela, Palacio Urrutia versus Ecuador, y una reciente sentencia de estos meses, que es Barahona Brey versus Chile, en el cual la Corte destaca la inconvencionalidad de la respuesta penal frente a demandas de funcionarios públicos relativos a discursos de interés público para preservar su honor personal. Y se entiende que deben utilizarse vías alternativas, como son el derecho de rectificación o respuesta o la vía civil. O sea que acá hay una constante, esa idea de que la jurisprudencia continuamente se está desarrollando y está en un sentido de avance, en un sentido progresivo. En estos casos que han sido muy bien seleccionados para plantearlos por parte del profesor Rizo. Son 3 temas de actualidad e importancia, de los cuales se identifican posibles soluciones sin dejar de lado la problematización que surge en el caso concreto cuando diferentes derechos coliden entre sí. Este formato de los 3 últimos capítulos es muy útil y representativo de la parte general mencionada, y lo importante es que deja la invitación a seguir estudiando y profundizando en ejemplos concretos y de importancia actual, por ejemplo, a la hora de mencionar la libertad de residencia, enfocar la perspectiva de personas migrantes o refugiadas, y aprovechando la reciente puesta en vigor del Acuerdo de Escazú en lo que respecta a los derechos relacionados en la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Vuelvo a repetir mi felicitación al autor, mi felicitación por el enfoque y por este desafío permanente de articular la protección de los derechos humanos en el plano nacional, en el plano internacional, y visto esto como un sistema continuo de protección multinivel. Muchas gracias y felicitaciones otra vez. Muy buenas noches. Ya está prendido. Bueno, el libro que el doctor Rizo me ha conferido el inmerecido honor de copresentar constituye una obra de suma importancia para todos los diversos operadores jurídicos. En efecto, en materia de derechos fundamentales, la interpretación tiene un rol crucial, ya que los textos de la Constitución se refieren en términos genéricos e incondicionados al contexto histórico en el que fueron aprobados. Y sin una labor interpretativa de carácter extensivo, muchas de esas situaciones en tanto derechos fundamentales quedarían sin protección. Los derechos fundamentales constituyen categorías abiertas y permeables a la existencia de nuevos valores y derechos. Esto significa que deben evolucionar acompasando las nuevas realidades económicas, sociales, políticas, culturales y tecnológicas de los pueblos, cuando las exigencias de respeto a la dignidad humana lo requieran conforme a las mismas. No debemos perder de vista asimismo que el constitucionalismo contemporáneo se caracteriza por una dimensión ética sustancial, rica, articulada y heterogénea de derechos, principios, objetivos y valores, y que los derechos fundamentales son una construcción compleja que tiende a generar ulteriores derechos funcionales a la protección del interés de partido. Es por ello
que la interpretación constitucional asume, pues, en estos casos, no solo una centralidad que no se da en otras disciplinas, sino que tiene una característica distintiva, creativa, sustancial e inevitable. Otro aspecto importante a destacar es que el modelo de constitucionalismo de derecho es un modelo supranacional, transnacional y global, donde a través de copiosa producción de pactos y convenciones nacionales y regionales, se regulan los derechos fundamentales o derechos humanos que constituyen el centro de la problemática del derecho internacional. Y en esa labor, el Poder Judicial asume un rol central y activo en la protección de los derechos fundamentales y en general en la adecuación del ordenamiento jurídico a los principios constitucionales. Ello por cuanto, para que una norma sea considerada como atributiva de derechos, debe ser interpretada. Ahora bien, para realizar esa labor, los operadores jurídicos debemos estar debidamente capacitados y en ese orden el presente libro constituye un pilar fundamental a desarrollar a lo largo de sus diversos capítulos los elementos para una adecuada comprensión de los derechos humanos fundamentales. En tal sentido, en el capítulo primero desarrollado por la doctora Estefanía Reinaldi, la citada profesional realiza una adecuada y pormenorizada historia de los fundamentos y mecanismos de protección de los derechos humanos. Este capítulo nos da una adecuada visión del proceso evolutivo en materia de derechos humanos y su protección, lo cual nos permite entender el proceso por el cual se ha arribado a la actual protección. Sin esta visión evolutiva, mal podremos comprender el desarrollo ulterior de esos derechos. En el capítulo segundo se aborda, a mi juicio, uno de los temas que más dificultades generan su aplicación, en especial a la magistratura, como es el bloque de los derechos humanos y el control de convencionalidad. En efecto, la compatibilización del orden internacional y constitucional constituye un tema en el que cada vez más la jurisprudencia uruguaya debe adentrarse. Ello por cuanto el modelo de constitucionalismo de derechos es un modelo supranacional, transnacional y global, en el cual los derechos fundamentales y los derechos humanos constituyen el centro de la problemática del derecho internacional y se integran necesariamente al ordenamiento externo. En este capítulo, el autor nos ilustra sobre los principales parámetros a considerar, la forma de compatibilización y sobre todo un concepto muy importante, muchas veces olvidados por quienes aplican las disposiciones, que cada juez y cada tribunal, en el momento de aplicar una disposición, debe constatar si la medida a ser tomada y el ordenamiento jurídico aplicará están en consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos. En el mismo no solo se analizan las diversas posiciones sobre el tema, sino la perspectiva interna, esto es, la aplicación y efecto del control de convencionalidad del derecho uruguayo. En el capítulo tercero se aborda el tema principal del libro que hoy nos convoca, la interpretación y resolución de casos de derechos humanos. En este orden, es dable recordar que la Constitución constituye la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, de modo que la interpretación de todo el documento y de sus cláusulas abstractas resulta de significativa importancia. La interpretación constitucional asume, pues, en estos casos, una centralidad que no se da en otras disciplinas, sino una característica creativa, sustancial e inevitable. El Poder Judicial no es más concebido como un neutral y fiel aplicador de la ley, sino más bien como un guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales, que se involucra en la esfera de su actuación sobre el ordenamiento en el que toca actuar, buscando individualizar por vía interpretativa nuevos derechos que protejan a los individuos. No debemos perder de vista que el Poder Judicial, en tanto garante de los derechos de los ciudadanos, debe tener como eje central y social el individuo y en especial la salvaguarda de sus derechos fundamentales. La fidelidad del juez a la ley se encuentra sujeta a la condición de que el legislador a su vez sea respetuoso de la Constitución y si este respeto no acontece debe aplicar esta última. Lo que el Poder Judicial debe asegurar es la más amplia tutela posible de los derechos individuales y en ese orden el catálogo de derechos reconocidos es muy amplio y heterogéneo, susceptible de ulteriores ampliaciones por vía de integración y por vía de aplicación de instrumentos internacionales de derechos humanos. Es por eso que los magistrados debemos contar con fuertes bases en materia interpretativa para desempeñar fundada y adecuadamente la función que se nos ha confiado y sobre todo no perder de vista que la función jurisdiccional debe estar orientada a la protección integral de los derechos fundamentales de los justiciables. En este capítulo el autor nos hace notar algunas insuficiencias que existen en la jurisprudencia nacional, dándonos pautas que se deben considerar para la tarea más importante que lleva la interpretación, cuál es la concretización del derecho.
Y en este orden, uno de los problemas al cual nos enfrentamos es cuando el derecho fundamental colide con otro de similar jerarquía jurídica, motivo por el cual, a la hora de aplicar las normas, hay que hacer un adecuado balance entre ambos para determinar cuál de ellos prevalece y en qué medida. El autor, consciente de tal importancia, efectúa en este capítulo un raconto actualizado de los distintos elementos que deben tomarse en consideración en la ponderación, dándonos las pautas necesarias para una adecuada consideración del problema. Vinculado con este importante tema y en especial el hecho de que los derechos humanos, como todos los derechos, no son ilimitados, se desarrollan en el capítulo 4 los límites constitucionales y convencionales de estos derechos, y en especial de los principios que deben tomarse en consideración para establecer dichos límites. En el capítulo 5 se abordan por su parte dos principios claves en materia de derechos humanos, como son los de libertad y los de igualdad, analizando los conceptos básicos y la evolución jurisprudencial de la Suprema Corte en su aplicación. En el capítulo 6, la doctora María Paula Garat analiza las distintas herramientas que tenemos los operadores jurídicos para la resolución de los casos de derechos humanos, abordando conceptos claves como la razonabilidad, ponderación y proporcionalidad. Asimismo, analiza a continuación otros conceptos de singular trascendencia como el test de igualdad y la aplicación del debido proceso. A través de sus páginas podemos acreditar el proceso evolutivo a nivel internacional y cómo ha sido su empleo por parte del Poder Judicial uruguayo. En el capítulo 7 se analiza uno de los derechos humanos de primera generación como la libertad física y la posible limitación de esos derechos en caso de normalidad de excepción, como un claro análisis de las disposiciones de la LUC, del CPP y de la Ley 18787 sobre personas en situación de guerra. Ahora bien, como el derecho fundamental de la libertad no se limita a la física, sino que comprende otros aspectos de similar importancia y de igual protección como la libertad de comunicación, el autor aborda en el capítulo 8 este derecho humano fundamental y sus posibles tensiones con otros derechos de similares características, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En tal sentido, es dable recordar que la libertad de pensamiento es básica para que pueda funcionar un sistema democrático, pero dicha libertad muchas veces se encuentra en colisión con otros derechos de similar dimensión, como los recientemente mencionados. Estos derechos adquieren cada vez mayor relevancia y su tutela se sucede frecuentemente ante los tribunales. Y el autor en este capítulo nos hace no solo una pormenorizada delimitación de estos derechos, sino de los elementos que debemos considerar para resolver los posibles conflictos entre ellos, constituyendo un valioso aporte para los operadores jurídicos a la hora de reclamar la protección y resolución de los asuntos sometidos a jurisdicción. En el capítulo final, el autor analiza las diversas tensiones que pueden existir entre la libertad de comunicación del pensamiento y la criminalización del discurso de odio, no solo delimitando adecuadamente el concepto, sino también proponiendo posibles formas de resolución de diversas tensiones. En suma, el libro que se me ha confiado lo de presentar constituye, al igual que otros del autor, un aporte bibliográfico importante. Su lectura nos permite una adecuada comprensión de los diversos tópicos que se abordan en el mismo y además nos da las herramientas necesarias para la resolución de los posibles conflictos que se planteen. Es por eso que felicito al autor y recomiendo firmemente su lectura. Muchas gracias. Buenas noches. Queremos agradecer en nombre de la Junta de la Fundación de Cultura Universitaria a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y en la persona del señor decano por esta acogida para la presentación del libro de uno de sus profesores, el profesor Martín Risso. También queremos agradecer y felicitar al profesor Martín Risso por esta nueva publicación. Agradecemos también la presencia de estos dos distinguidos jueces uruguayos, el doctor Pérez Manrique, actualmente juez en la Corte Interamericana, y el doctor John Pérez, juez de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias por estar en esta presentación de este libro de la Fundación de Cultura Universitaria, del autor Martín Risso, un autor que nos enorgullece tener como autor en la Fundación. Para la Fundación realmente es una obra importante, es una obra de envergadura, de análisis, de debate y de crecimiento.
¿Por qué decimos esto? La Fundación tiene más de 55 años. Y cuando a mí me gusta mucho y nos gusta a nosotros en la Junta de Fundación ver estudiantes. Y felicitamos porque hay estudiantes. La Fundación surgió en manos y por el impulso de estudiantes, que veían que era muy importante publicar el conocimiento jurídico, porque estaba faltando en Uruguay que se publicara el conocimiento jurídico. Existía, se investigaba, los profesores eran muy buenos, daban clases brillantes, pero ¿qué pasaba? No se publicaba. Entonces surgió la Fundación de Cultura Universitaria, que es una fundación sin fines de lucro que publica la investigación jurídica en el país. El año pasado publicamos 140 títulos, una de las editoriales jurídicas más importantes de América del Sur. 140 títulos publicamos. Es un gran desafío, pero esto significa que el conocimiento y la investigación jurídica sigue avanzando, se desarrolla. Cuando uno logra que un autor llegue a Fundación y nos presente una obra de la calidad y de la investigación, de la profundidad de esta obra del profesor Martín Risso, evidentemente nos llena de orgullo a la Fundación, pero llena de orgullo al país. ¿Por qué? Porque a partir de esta obra, evidentemente, muchos otros van a seguir avanzando en estas líneas de investigación. Muchos van a resolver conflictos. Brillantemente lo expresó el doctor John Pérez. Estas obras contribuyen a resolver conflictos. ¿Cuántos abogados podrán exponer cuando presentan un escrito ante el Poder Judicial o ante la Administración tesis desarrolladas aquí? ¿Cuántos jueces, cuántos decisores del poder público tomarán elementos para resolver situaciones conflictivas? Evidentemente, la investigación jurídica contribuye al desarrollo pacíficamente de muchas controversias. Y esto es fruto de la investigación generosa, silenciosa, de profesores, de académicos, como el doctor Martín Risso. Entonces, evidentemente, es un orgullo para la Fundación, pero sobre todo es un orgullo para la academia uruguaya tener este nivel de publicación, de investigación, de generación de conocimiento. Evidentemente que ningún autor acá en Uruguay o ningún académico se va a hacer rico con los derechos de autor. Eso es así. Pero sin lugar a dudas, van a contribuir al desarrollo del derecho, van a contribuir a que situaciones conflictivas se desarrollen más pacíficamente en nuestro país y en otras partes del mundo. Porque la experiencia que estamos teniendo acá en Fundación y la experiencia que uno va recogiendo y que ve cuando hay homenajes a autores y a investigadores y académicos uruguayos es que la investigación académica uruguaya es muy valorada y es muy fuerte. No hace mucho presentábamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República una obra en homenaje, que lo veo acá, al profesor Durán Martínez. Una obra ejemplar. Más de 1.600 páginas tenía la obra en homenaje al profesor Durán Martínez. Más de 80 autores, investigadores, contribuyeron a esa obra en homenaje al doctor Durán Martínez. 40 y algo eran uruguayos, más de 40 eran extranjeros. A ver, ¿quién nos está hablando de esto? Nos está hablando de que nuestros autores, nuestros investigadores, nuestros académicos tienen un conocimiento y una incidencia a nivel internacional muy fuerte. Bueno, a eso viene la necesidad de la publicación. No basta simplemente con dar la clase, sino que debe de quedar esa investigación, esa generación de conocimiento, esa metodología de la investigación
ese desarrollo del pensamiento debe quedar en un material como este, y como tantos que se han publicado y se seguirán publicando. Por eso, al profesor Martín Rizo le agradecemos infinitamente la valentía de publicar, la generosidad de publicar y de investigar, porque realmente es un acto de generosidad. La investigación académica y la investigación en derecho es un acto de generosidad, simplemente generosidad. Así que, doctor, gracias. Sé que no le gustan mucho estas cosas, no es muy afecto, pero bueno, hay que hacerlas. Bienvenida, hay que contagiar a los muchachos de que sigan investigando, que sigan estudiando, tienen buenos académicos, contágiense, investiguen, estudien, que realmente el país necesita seguir generando conocimiento, necesitamos seguir ayornándonos, necesitamos atender, como bien decían los dos doctores que nos precedieron en la palabra, generando nuevos derechos, nuevas investigaciones, atendiendo esas nuevas realidades que surgen a nivel social. Bueno, el derecho no es algo que esté estático, muerto, sino que está sumamente vivo y necesitamos darle respuesta a la sociedad. Por eso, felicitaciones, profesor, muy agradecidos porque haya elegido a la Fundación de Cultura Universitaria y esperamos seguir contando con ustedes en otras publicaciones. A la Universidad Católica felicitamos porque ya sabemos que están muy embarcados en el tema de investigación y de generación de conocimiento. Es sin lugar a dudas muy bueno. La Fundación está para acompañar y para publicar todas estas investigaciones de generación de conocimiento que contribuyen al desarrollo del derecho. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, dejando de lado algunos comentarios un poco elogiosos, yo quiero agradecer muy especialmente, lástima que Pérez Manrique se tuvo que retirar, pero le escribiré o hablaré con él mañana. Le quiero agradecer especialmente a los presentadores. Tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana son lugares extraordinariamente demandantes, y que ellos hayan hecho lugar en sus obligaciones y en su agenda para ponerse a leer un libro, pensar, planificar una presentación, es algo que realmente valoro y agradezco muchísimo a los dos. También quiero darle las gracias a la Fundación de Cultura Universitaria. No hace muchos años que publico con la Fundación. Y tenemos una vieja atención con la Fundación, porque siempre que publico un libro ellos quieren hacer una presentación. Y yo siempre me escapo, por un lado o por el otro siempre me escapé. Esta fue la primera vez que no logré escaparme. Y bueno, estamos aquí con la presentación. Si quieren otro día les cuento por qué no me gustan las presentaciones, pero ahora dejémoslo. Un tercer agradecimiento muy especial tengo que hacer por algo que todos sabemos. El transcurso del tiempo no necesariamente bueno. A veces no es bueno para las personas, pero tiene algunas cosas buenas. Y para mí, encontrarme o ver la consolidación de que dos ex estudiantes míos, a las que vi desarrollarse como profesores en sus doctorados y demás, después de muchísima colaboración, terminen escribiendo 2 capítulos de este libro, es una satisfacción personal. Paula está acá con nosotros, muchas gracias Paula. Estefanía, con la excusa de que no había underground de Londres para la Universidad Católica, se ha excusado que no podía venir esta noche, pero bueno, ella está en Queen Mary University en proceso de doctorado. Y por supuesto tengo que agradecer a la Universidad Católica, porque la Universidad Católica, aparte de prestarnos la sala, es la que me permite tener tiempo para investigar, para escribir, o sea que no puedo dejarlo de mencionar. Y ahora ustedes hablaron de lo que les había parecido el libro. Yo les voy a hablar de otra cosa, muy breve, no se preocupen, que es de lo que yo modestamente quise hacer con este libro, que no es lo que ustedes dijeron, ni mucho menos, ¿verdad? Este libro no es un libro independiente, sino que es un libro que se enmarca en un proceso, en una línea de investigación que ya tiene varios años. Esta línea y que no termina con este libro, por supuesto. Esta línea de investigación parte de una realidad que rompe los ojos desde hace mucho tiempo. Si nosotros vamos al Foro Uruguayo,
nos encontramos con que los jueces, los fiscales, los abogados que litigan, en general todos, algunos mejor que otros, por supuesto, pero todos pueden encarar un caso de derecho civil, un caso de derecho de familia, derecho laboral, de derecho penal, más o menos van a rumbear razonablemente bien, saben dónde buscarlo, saben cómo pensarlo. Después el resultado variará de cada uno. Pero cuando aparece el caso de derechos humanos es un caos. No saben por dónde empezar, no saben qué mirar, no saben cómo razonar, y la verdad es que se cometen errores gravísimos en los casos de derechos humanos, omisiones inconcebibles, y todo eso condiciona que el resultado de los juicios de derechos humanos normalmente, y salvo raras excepciones, es deficitario. Es un dato de la realidad. Basta mirar la sentencia de amparo de los últimos años para poder advertir claramente esto. Esto no pasa solo en Uruguay, pasa en toda América Latina. El programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer hace años que advirtió este tema y que viene trabajando en tratar de colaborar para revertir esta situación. Se han hecho cursos en línea, una cantidad de actividades sobre resolución de casos de derechos humanos, y en general en la mayoría de los países de América Latina, algunas personas y algunas instituciones están tratando de trabajar en esta línea. Nosotros en la Universidad Católica hemos hecho mucho desde ese punto de vista, o me parece a mí que fue mucho. Hemos hecho una cantidad de seminarios sobre resolución de casos de derechos humanos, en los cuales participaron jueces, fiscales, abogados. Fue un número importante, no menos de 10. Y en muchas publicaciones, aunque no se diga expresamente, está presente esta problemática y el objetivo de tratar de colaborar con la problemática, con el problema que tenemos en el Uruguay. Y también la Fundación publicó un trabajo mío hace 3 o 4 años, que directamente el título es Guía para la resolución de casos de derecho constitucional y de derechos humanos, o sea que es evidente de lo que estoy hablando en ese caso. Este trabajo tiene 3 objetivos muy claros. El primero es doble. Por un lado, que el libro sea breve. ¿Por qué? Porque cada vez la gente lee menos y cada vez hay más que leer. Entonces, escribir largo es un problema si uno quiere llegarle a la gente, quiere que realmente lo que uno escribe sea considerado y eventualmente útil. Y lo otro es que sea útil. Había que prescindir de todo aquello que no iba necesariamente a tener incidencia para mejorar la situación que tenemos hoy en el foro en materia de derechos humanos. El segundo objetivo refiere al contenido del libro. El contenido del libro no es una elucubración teórica, no fue pensar, a ver, si quiero hablar de derechos humanos, cómo es esto y cuál es la línea y qué tengo que ver. No, fue una pregunta. ¿Qué es lo que precisan los abogados uruguayos para resolver casos de derechos humanos? ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Cuáles son los puntos de partida de que tienen que poder partir fácilmente, con solidez, con tranquilidad? Porque también si el juez no tiene una cierta tranquilidad a la hora de solucionar un caso, va a ser verdaderamente complicado. Y es así que hay una cierta desconexión entre los temas del libro. Y la desconexión es porque responde a esto. ¿Qué es lo que precisan saber los abogados a la hora de resolver casos de derechos humanos? Y el tercer objetivo, que está a lo largo del libro, pero fundamentalmente entre los 3 capítulos finales, es mostrar más o menos cómo es el proceso de resolución de casos. Aquello de Jack Bolkin, ¿verdad? El achartamiento, la definición del marco general, para luego pasar a la etapa de construcción. En materia de derechos humanos, la solución de los casos no surge del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico nos marca una especie de corral dentro del cual nos vamos a mover y la solución del caso tiene que ser construida. Entonces, no es exactamente igual que lo que tenemos en otras disciplinas. No voy a hablar de todos los contenidos, aparte de eso ya se ha referido, pero sí quiero decir 2 o 3 cosas. El tema de la relación entre el derecho internacional y el derecho constitucional, el tema del control de convencionalidad. Normalmente en Uruguay se dice, son temas nuevos, son temas misteriosos, son temas que no están claros, que no tienen certeza. Eso fue cierto, era así, como todo cuando aparece. Hoy eso ya no es cierto. Hoy el tema de la relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, el tema del control de convencionalidad, es un tema que está plagado de soluciones claras y de certezas. Por supuesto que estas certezas van a durar hasta que en el futuro las empiecen a cuestionar. Y después, en un futuro un poco más lejano, las certezas actuales van a ser sustituidas por otras certezas. Pero hoy
tenemos un esquema absolutamente cierto, absolutamente claro, y no hay excusa para que el operador jurídico prescinda de ese ordenamiento jurídico claro, de esas realidades, y actúe con este punto de partida que parece sensato, lógico y ineludible. No hay excusas para no saber este tipo de cosas. La parte de interpretación. El capítulo de interpretación tiene una característica especial que yo ya la venía trabajando, y es que no es la interpretación tradicional, cómo se lee en la disposición jurídica, sino que es la interpretación destinada a solucionar un caso concreto, qué es lo que se precisa para solucionar un caso concreto, y después directamente el trabajo en las dos facetas, en los dos grandes aspectos jurídicos de la interpretación de derechos humanos, el achartamiento, la definición del marco general, y luego la construcción de la solución. O sea, apuntar a una interpretación distinta a la que nosotros manejamos. No es más el título preliminar del Código Civil, Carlos de Cores, espero que no lo haya escuchado eso, pero bueno, es por ahí donde creo que debería ir la cosa. Hay un capítulo que me parece que es muy interesante, pero que grafica los problemas que tenemos en materia de derechos humanos. Cuando empecé a planificar este libro, había un tema que no estaba en el libro, que era límites a los derechos humanos. En realidad no tenía nada que ver si lo que queríamos era incidir en el foro, pero en la pandemia. Cuando empezamos a salir de la pandemia, empezaron a aparecer problemas. ¿Puede el director de un hospital exigir que todas las personas que ingresen al hospital y que estén dentro del hospital usen barbijo? ¿Puede el dueño de un restaurante decirle a los empleados, si quiere trabajar acá tiene que usar barbijo, se lo tiene que poner al entrar y no se lo puede sacar hasta salir del local? Y una cantidad de preguntas por este lado. Las respuestas fueron increíbles. Desde el gobierno, algunas personas, abogados, llegaron a afirmar que la respuesta para todas estas preguntas era negativa porque no había una ley. O sea, estamos hablando de una confusión verdaderamente muy importante en materia de derechos humanos, y esa es la única explicación para este capítulo. Hay un problema muy serio, que yo hasta la pandemia no lo había visto, hay un problema muy serio y hay que solucionarlo. Y voy terminando con esto, el capítulo de libertad e igualdad. La libertad y la igualdad tienen la misma maldición que tienen los derechos humanos. Si nosotros le preguntamos a alguien, algunos de los de acá ya me habrán escuchado decir esto varias veces, ¿qué es el derecho humano? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el derecho al honor? Todo el mundo sabe, todos sabemos. Sabemos hasta que a la persona le preguntamos y le dice, ¿qué es? Y ahí viene el problema, no puede decir que porque en realidad no lo sabe, o va a tirar alguna aproximación muy parcial, muy superficial, pero no lo va a poder encarar. Hay que volver al estudio de la libertad y al estudio de la igualdad. La libertad está siendo sometida desde hace décadas en todo el mundo occidental a un proceso de restricción. Bueno, hay que analizar críticamente qué es lo que está pasando, y la igualdad tiene algunos excesos que también tienen que ser analizados y hay que analizarlos críticamente. En esta misma universidad vamos a tener el 20 y el 21 de junio un seminario internacional, el 28º Seminario Internacional de Derecho Constitucional, en el cual dos de los ejes que se van a analizar son justamente estos. Vamos a volver sobre la libertad, a ver en qué está el principio de libertad, qué está bien y qué está mal. Hay mucho que está mal. Y lo mismo vamos a hacer con el principio de igualdad, encarando uno de los temas más polémicos y genera más efervescencia, como son las cuotas legislativas. Bueno, después está el capítulo de herramientas, que ahí la estrella es el principio de proporcionalidad. Hace muy poco, en una reunión profesional, dije algo del principio de proporcionalidad y un abogado importante, derecho privado, pero muy importante, me dijo, ¿qué es el principio de proporcionalidad? Y considerando que la Corte utiliza el principio de proporcionalidad en forma constante desde el 2016, llegué a la conclusión que saben poco de derechos humanos, pero que tampoco leen la jurisprudencia de la Corte. O sea que ahí hay otro problema, pero ese problema yo ya se lo dejo a la Corte y no pretendo meterme. Y sobre la parte final, hay como dos líneas para ver esto. Los derechos humanos pueden plantearse frente al Estado o entre particulares. Esto último lo escucha un alemán y se horroriza. Pero en América Latina se pueden plantear frente al Estado, frente a los particulares, y parece ser una solución mucho más razonable que la que utilizan habitualmente en Alemania. Pero claro, es distinto plantear el derecho humano frente al Estado que plantearlo frente a particulares. O sea que esa diferenciación podía ser importante que estuviera en el libro. Y después tenemos el problema de las disposiciones de derechos humanos. Algunas son reglas y algunas son normas de principio.
Y bueno, hay que distinguir y hay que utilizar las reglas como reglas y hay que utilizar las normas de principio como normas de principio. Y en este esquema aparece en el libro un capítulo sobre libertad física. El objetivo central, alguno de ellos lo planteó, es demostrar el análisis, el estudio jurídico conjunto entre la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. No es opcional, no es yo voy a utilizar uno o voy a utilizar el otro, no, hay que usarlos los dos. Nos encontramos derechos normalmente frente al Estado y nos encontramos con derechos que son básicamente reglas. Es un capítulo que la persona que no tenga mucha experiencia en derechos humanos se va a mover con una cierta tranquilidad, pues va a encontrar una cantidad de reglas sin perjuicio de algunos principios. Ahora, esa tranquilidad se acaba en los dos capítulos finales. Pues en los dos capítulos finales directamente planteamos confrontación, tensión, choque entre derechos humanos que hay que solucionarlos. Y ahí el tema cambia. En el primer capítulo lo que hice fue, tomé una investigación anterior, la actualicé y cambié totalmente la estructura. Me planteo, hay un conflicto entre la libertad de comunicación de pensamiento y el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen. ¿Qué hay que hacer? Y recorro el camino que hay que hacer, primero el camino del achartamiento, qué se busca, dónde se busca, qué son las cosas relevantes que tenemos que encontrar, pues todo eso hay que saberlo hacer, y después paso a la construcción. En la construcción, como no tengo un caso concreto para solucionar, es media general, pero por supuesto, es media general en este esquema. Pero de todas formas, trato de demostrar cuál es el proceso lógico para resolver un caso de derechos humanos. Y lo mismo hago con el capítulo siguiente, libertad de prensa o libertad de comunicación de pensamiento versus discurso del odio. Me podrán decir por qué los dos capítulos sobre libertad de comunicación de pensamiento. Y bueno, la realidad es que estoy un poco horrorizado con las cosas que se dicen en Uruguay sobre el discurso del odio. Hay que hablar discurso del odio entre Nacional y Peñarol, ya perdemos totalmente los puntos de referencia. Y bueno, tratar de destacar que cuando hablamos de criminalizar al discurso del odio, estamos perjudicando la libertad de comunicación de pensamiento. Una libertad central para que funcione el sistema democrático, central para que sirva, para que exista un sistema de protección de los derechos humanos. Entonces, cuidado, en el capítulo final trato de mostrar que la ponderación en esos casos es extraordinariamente compleja, no se puede hacer a la ligera y extraordinariamente polémica, porque nadie puede decir que en esos temas tiene la verdad sobre esto. Y bueno, esto es lo que yo intenté hacer y repito, mi objetivo es ojalá que esto sea un nuevo paso y que podamos modificar una situación, un problema serio que tenemos en el foro. El hecho de que sea común a toda América Latina no es excusa. Ojalá lo podamos empezar a revertir. No estoy seguro de que haya mejorado en los últimos años, porque veo la jurisprudencia y no veo ningún síntoma de mejora a nivel de amparos, absolutamente ninguno. Pero bueno, hay que ser optimistas y esperemos que esto realmente funcione. Yo les agradezco que hayan venido, les pido disculpas por la vez que se tuvo que suspender, fue culpa mía, yo fijé esa fecha, no se me ocurrió pensar que capaz que jugaba Nacional, y bueno, ahí se nos complicaba todo el partido. Y hubo que suspenderlo porque era imposible, ¿no? Si hubiera jugado Peñarol no hubiera habido problema. No, porque Peñarol juega muy lejos, está hace lejos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los presentadores, a la Fundación, y bueno, muchas gracias a ustedes.